Ese güey, llorando no le va a dar limones, vecino. Estoy enterrando el perro, Y seguimos con esta serie de videos acerca de mi proyecto personal de Transformers, un tema que parece que les gustó mucho. En este video seguiremos con lo que es mi fancast de doblaje para esas 3 películas que tengo pensado hacer, es decir, qué actores y actrices escogería yo para que le den vida a mis personajes si es que tuviera la oportunidad. Este es un tema del que ya hablé en otro video, y donde ya le dimos voz a varios de los personajes principales, por si le quieren dar un vistazo. Aunque antes de empezar sí me gustaría retomar un personaje del anterior video, y ese sería Soundwave, el cual hasta ese momento no había encontrado una voz que le pudiera quedar. Recordemos que en este universo se supone que es alguien joven, pero recientemente descubrí que la voz de Arturo Cataño encaja con el personaje a la perfección. Él le ha dado voz a personajes como Iguro en Demon Slayer, John Walker en Thunderbolts y principalmente Aki en Chainsaw Man. El personaje que me hizo decir, Zip, ese es mi Soundwave. ¿Cómo carajos sabes esa información? Podría matarte aquí mismo y nadie me detendría. Pero ya dicho eso, ¿qué tal si comenzamos con este video? Para empezar tenemos Starscream, el líder de los Seekers y un completo psicópata. Imagínate la versión de Skybond pero sin la parte de ser una víctima. Él es un completo demente que se cree el centro del universo, cree que todos son seres inferiores a él, incluso aquellos a los que debe de obedecer intenta hacerlos menos. Constantemente cuestiona su liderazgo, no de manera constructiva claramente, solo lo hace para que al menos por unos segundos se den cuenta de lo patéticos que en verdad son. Algunos podrían decir que esta es una forma de proyectar sus propias inseguridades en terceros, pero para mí es simplemente un ser que le encanta joderle la vida a los demás. Seguramente ahora se preguntan por qué nadie se lo ha tronado aún. De hecho, ningún miembro del llamado Consejo Decepticon lo soporta. Entonces, ¿cómo es que no ha habido alguien que ha intentado deshacerse de él? Y la respuesta a esto es porque el muy maldito tiene una tremenda labia. Sabe muy bien qué decir para salirse con la suya, además de hacer que otros lo sigan. Eso fue algo que utilizó para convertirse en el líder de los Seekers, y que estos estén dispuestos a pelear para defenderlo. Con esto en mente, creo que todos podemos imaginar el tipo de voz que este personaje podría tener, y me sorprendió descubrir que hay muchas voces que le pueden quedar a la perfección. Una de mis opciones más fuertes es la de Luis Leonardo Suárez, la voz de Musar en Demon Slayer, Lex Luthor en la última de Superman, y la voz del General Hux en la trilogía de Star Wars de Disney. ¡Felicidades! Con esto marcaron su sentencia de muerte. ¡Munta resistencia! ¡Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la primera orden! ¡Que mi envidia es un propósito! ¡Es la única esperanza que tiene la humanidad! Porque eso es justo lo que me ha llevado a aniquilarte. Otra de mis opciones es la de Luis Navarro, la voz de Kaigaku también en Demon Slayer, qué curioso. ¿Es que me importa eso? ¿Qué debo hacer? ¿Un berrinche? No le debo respeto a nadie que no me valora como debería. Y la verdad es que no sabría decir por cuál decantarme, porque simplemente cada una de las cosas que dicen no puedo evitar pensar que son cosas que perfectamente este personaje podría decir. Antes mencioné que nadie soporta Starscream. Bueno, sí hay alguien que lo hace, más o menos, y ese es Shockwave. No porque le caiga bien ni nada, es que lo ve útil y con eso le basta. Él es un ser cuyas acciones están regidas por la lógica más que por algún juicio moral, pero a diferencia de Soundwave, que es alguien sin emociones ni afecto por nadie, porque nunca se ha dado la oportunidad de tenerlas o de descubrir lo que es una vida, Shockwave no tiene interés en eso. Es más, las considera una debilidad que debe ser eliminada. Esta es una versión que está fuertemente inspirada en la que pudimos observar en Transformers Prime, un ser frío y que la mayoría llamaría un científico loco, mientras que al mismo tiempo es un maldito tanque andante. Es una versión que constantemente modifica su propio cuerpo al fin de conseguir lo que llama la perfección, y por eso también busqué una voz que se pareciera a la que tuvo el personaje en dicha serie, porque el muy idiota de mí pensó en no darles voces que ya hubieran tenido los personajes antes, y con eso llegué a Héctor Estrada, la voz de Soundwave en Transformers One y la voz de Aerus Volbok en Arcane. Se preguntarán, ¿quién? Nada importante, solo... Lo arcano es la maldición de nuestro mundo. Mi raza fue casi destruida por eso. Haz lo que sea necesario. Pongan de cabeza el distrito suburbano si tienen que hacerlo. Solo encuéntrenlos. A que no suena como Shockwave, pasando a un personaje que es igual o hasta más cruel, pero que en este caso sí disfruta del dolor que le provoca a otros. Ese sería Lockdown, un mercenario sin código moral y el villano principal de la segunda película. ¿Se acuerdan de todo eso que dije de cómo Arcee se convertía en la coprotagonista de la segunda parte? Bueno, es ahí donde entra Lockdown. No quiero spoilearlo porque luego me regañan con hacer spoiler de una película que tardará años en salir, pero resulta que de alguna forma estos dos están conectados, más que nada en que le arruinó la vida cuando ella era muy pequeña, y como de eso surgió
surgieron muchos de los conflictos que tiene el personaje. Esta versión de Lockdown está fuertemente inspirada en la muerte del gato con botas 2, un ser hasta eso aterrador y que disfruta de jugar con su presa. Es un personaje que se siente sumamente orgulloso de su carrera y de sus actos, a pesar de ser un sádico que goza de hacer sufrir a inocentes y a aquellos que poco o nada podían hacer contra él, y que aparte es un cobarde, huyendo cuando se enfrenta a alguien de su tamaño. Para Lockdown busqué una voz que demuestre ambas facetas del personaje, su orgullo y soberbia, y lo patético que en realidad es. No voy a mentir, se me costó encontrarle una voz a este personaje, pero viendo la joya de la animación que es el origen de los Guardianes, encontré la voz de Sergio Gutiérrez Coto, la voz de Pitch Black en la película antes mencionada, y de Lord Shen en Kung Fu Panda 2, dos personajes que constantemente se burlan de sus oponentes, pero bien que salen corriendo cuando ya la situación se complica al menos un poco. ¡Finalmente! Una persona que sabe divertirse mucho. Partes aquí, partes allá y partes de ustedes muy al fondo manchando las paredes. Y pasando al último Decepticon del video, tenemos a Double Dealer. Creo que si conoces a este personaje, ya sabes que su lealtad depende de quién pague más. Eso es prácticamente lo que sucede con el personaje. Y la verdad es que no me gustaría hablar mucho de este personaje, porque no quiero hacer spoiler de él en lo absoluto. Solo sí diré que tiene mucho que ver con la corrupción de Megatron. Ahora, con la voz fue algo interesante. Decidí darle la voz de Gerardo García, quien hizo la voz de Batman en One Up de Batman, Ballister en Nimona, y también es el que dice que tu padre es el Negro José, además de ser también la voz del gran evolucionador en Guardianes de la Galaxia 3. Lo escogí porque sabe interpretar a personajes que te caen bastante bien, y con los que no crees que hagan algo malo, pero al mismo tiempo, también sabe interpretar a completos hijos de puta que quieres que los maten sí o sí, justo lo que estoy buscando. Ok, P13, tú ganas el concurso de lloriqueos. Ahora vuelve a empezar. El siguiente personaje de la lista es Ultra Magnus, un personaje que se me hace extraño que no haya hablado de él antes, aun cuando es de los personajes más importantes de la saga. Es más, si alguien dice que en realidad él es el verdadero protagonista de la segunda película, yo como autor de la obra no podría decirle nada, porque ese era justo el punto. Él es un personaje trágico, y que de hecho es el padre de Arcee. Quedó viudo cuando su hija era pequeña, y se tuvo que hacer cargo de la ciudad en el peor momento posible. A pesar de las decisiones difíciles que tuvo que tomar, logró salvar a su pueblo de la destrucción total. Yo sé que Ultra Magnus tiene esta fama de ser un vendehumo, pero eso fue algo que ignoré por completo por esta versión del personaje. No es un líder perfecto, pero lo intenta, y está dispuesto a dar la vida por su gente. Bajo esta idea de ser un líder fuerte, con conflictos internos que resolver, pero que vale la pena seguir, hubo una voz que yo considero que es perfecta para el personaje, Itzy Dukevich, recientemente la voz de Optimus Prime, y principalmente siendo la voz de Stoico en Cómo entrenar a tu dragón, una de mis mayores inspiraciones para este personaje. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿No las personas que por poco matas? Escogiste tu bando con ellos. No eres un vikingo. No eres mi hijo. Y hablando de líderes, es momento de hablar de Alpha Trion, el último de los Primes y un personaje mediante el cual pude explorar la historia detrás de este universo. Hubo una guerra entre los Primes y los Quintessons por el control del planeta, una guerra que duró mucho tiempo, tal vez demasiado. Lentamente los Primes fueron tomando terreno, lo que los llevó a la batalla final. En ella los Primes y su ejército atacaron el último bastión Quintesson. La misión era capturar o eliminar al líder supremo de la armada. Mientras que su ejército tomaba la ciudad, ellos persiguieron al juez Quintesson, pero el mayor error que pudieron cometer fue el de subestimar a su oponente. Se vieron acorralados y el juez aprovechó para eliminar a cada uno. Los Primes habían llevado a la Matrix a la batalla, y Alpha Trion tomaría la difícil decisión de destruirla, con tal de que su enemigo no pudiera hacerse de ella. El tema es que los guardianes de la Matrix, de los que hablaremos más adelante, aparecieron para detenerlo, ahuyentando a los Quintessons y tachando a Alpha Trion de ser un traidor. Esto hizo que el personaje añore conseguir la redención, pues piensa que le ha fallado al mundo. En cuestiones de la voz, busqué a alguien que pueda mostrar esa sabiduría del personaje, así como el rencor y frustración que guarda con él. Y aquí voy a romper mi regla de no darle una voz que ya haya tenido antes, porque al igual que Lita One, la voz que le dieron en Transformers One, Gerardo Reyero me parece el cast perfecto para el personaje, aunque ciertamente cualquier voz de viejito que pueda sonar ruda funciona para mí. Y yo veo su fuerza en ustedes. Jazz es un personaje buena onda que es imposible de odiar. Más allá de ser un simple alivio cómico, es de hecho un personaje de gran apoyo. Es el mejor amigo de Orion Pax, aquel que lo invita a salir de su zona de confort y hacer algo más con su vida. No voy a mentir, su papel más importante es en la tercera película, donde los Decepticons atacan a un grupo de soldados y Autobots, y él debe hacerle frente a varios Decepticons completamente solo, con el fin de salvar a la humana principal de esta saga. Ya saben, un momento que en toda la historia del cine jamás ha terminado mal para el personaje principal. Ahora, a diferencia del personaje anterior, encontrarle una voz fue bastante sencillo, por no decir que ya la tenía en mente desde el inicio, y esa es la voz de Miguel Ángel Leal, la voz original de Mirage en El Despertar de las Bestias antes de que lo cambiaran por un Star Talent.
creí que éramos compas. Come planetas, entonces mucho más grande que un planeta. Antes mencioné a los guardianes de la Matrix, o más bien debería decir a los Dinobots. Ese es el papel de los personajes en esta saga, seres creados por Primus para proteger a la Matrix de que alguien haga un mal uso de ella o que la intente destruir, lo que provocó que ellos se creyeran como los únicos que deberían poseerla. Y debido a la entre comillas traición de Alpha Trion, ocultaron la Matrix para todo el mundo, hasta que Primus les conceda aquello que más quieren. Con esto hay dos Dinobots que destacan más que los otros. El primero es Grimlock, el líder del grupo a pesar de ser el más joven. Él es alguien sumamente orgulloso por su increíble fuerza, y es un amante del combate. Él sueña con encontrar un poderoso rival que sea capaz de hacerle frente. El otro personaje es Swap, o Strafe dependiendo si le hago como en Transformers 4. Él es alguien sumamente arrogante, y es la viva imagen de la forma de pensar de los Dinobots. Considera a todos los demás como seres débiles, y que no merecen poseer tal poder. Por esto funciona como un rival de Orion en la primera película, y Swap no tiene ningún tema en matarlo si es que eso hace que Primus les entregue la Matrix. En cuanto a la voz con ambos personajes me pasó exactamente lo mismo. Desde mucho antes ya tenía en mente qué actor les podría quedar. Para Grimlock elegí a Alfredo Gabriel Basurto, la voz de Uzui en Demon Slayer, y que admito que fue una gran inspiración para esta versión del personaje. ¡Al ritmo de la partitura! ¡A pelear por la victoria! ¡Yo soy un dios! Usted es basura mortal. Por otro lado, para Sub elegí a Héctor Manuel Gómez, la voz de Henry en Stranger Things, que de hecho era una voz que pensé para Starscream, pero al final me decanté para este personaje. Pero el mundo humano perturba esa armonía. Con esto terminamos la parte del doblaje, pero no con este video, porque es momento de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Lord Seth pregunta: ¿tienes pensado poner a Hoist en alguna de las películas? Pues sí, podría ponerlo. La verdad es que de los personajes que ya hablé están 100% confirmados. De ahí en fuera creo que los personajes secundarios o de relleno pueden perfectamente variar. Por ejemplo, si hoy pienso que tal personaje es yo que sé Jolt, más tarde lo puedo cambiar por Hoist, por dar un ejemplo. ¿Quiénes serán los villanos de la segunda y tercera película? Ya antes mencioné de cómo Lockdown es uno de los villanos principales de la película junto con Megatron, aparte de que el ejército alemán tendrá cierta importancia. Esto no varía mucho en la tercera película, excepto que Starscream tiene más relevancia. ¿Tienes pensado profundizar en la historia de Lita One? Completamente sí. De hecho, la razón de su diseño, de por qué se ve así, tiene mucho que ver con la historia que le decidí dar al personaje. Ella era una chica joven perteneciente a la clase media baja de Ayakon. Ella vio con sus propios ojos de cómo a las mujeres, a los obreros y a los esclavos se les trataba ya ni como ciudadanos de segunda, algo que lamentablemente también terminó viviendo en carne propia. Cuando tras un accidente algunos equipos médicos se negaron a ayudarla, solo por su estatus social. Eso hizo que buscara cambiar las cosas. Se enlistó en la policía de Ayakon y cuando surgió la oportunidad de convertirse en teniente no dudó en tomarla. El entrenamiento fue duro, tanto física como mental, pero por más imposible que pareciera siquiera sobrevivir, ella sabía que valía la pena ese esfuerzo. Aquellos que la justicia y el sistema ignoró y dejó a su suerte, ahora tenían a alguien que alzaría la voz por ellos. Personas como ella o como su pareja, a las cuales el gobierno consideró que no merecían nada. ¿Habrán personajes originales? Esta es una pregunta que me hicieron mucho, pero no lo creo. Algo que se puede notar mucho en el guión es que hay varios personajes que no tienen nombre, que aparecen como médico, técnico, policía, guardia, soldado o lo que sea. Ya saben, personajes de relleno que a lo mucho tienen una línea. Y sí, podría ponerlos como personajes originales, pero prefiero que sean personajes que ya existen, que de por sí ya cumplen con ese mismo rol en otras series o películas. Por ejemplo, si hay un personaje que es un médico, en vez de ponerlo como un personaje original, ¿por qué no utilizo a Ratchet o a Red Alert? ¿Aparecerán Unicron y sus heraldos en alguna de las películas? La neta no. A pesar de los viajes entre mundos, la mitología detrás de Cybertron y uno que otro aspecto más, sí busqué que esta historia se mantuviera lo más terrenal posible. En las tres películas se desarrollara el mismo conflicto y que además se sintiera como una evolución orgánica. Y simplemente Unicron no tenía lugar ahí. ¿Aparecerán los Dinobots y los Predacons en alguna película? Como lo mencioné antes, los Dinobots se aparecen y tienen un papel importante, pero con los Predacons no tengo en mente que aparezcan, ni los Maximales sea de paso. ¿Aparecerán la Némesis y el Arca? Y si es así, ¿se podrán transformar? Sí van a aparecer, pero no se van a transformar. La Némesis tiene un rol similar al que tuvo en Transformers Prime, mientras que el Arca fuera de la escena inicial de la segunda película, se la pasa estrellada toda la saga. ¿Tienes pensado poner a Scourge como heraldo de Unicron? No, porque como bien dije, no tengo pensado poner a Unicron en estas películas. ¿Starscream va a ser como el de Transformers Prime? No realmente. A esta versión la hice mucho más atrevida, desafiante y amenazante que esa otra. Sondrift tendrá su mítico
hipotética rivalidad con Shockwave, la verdad sí fue algo que pensé, pero lo terminé desechando al ser algo que sobra dentro de la película. Deadpool Marvel pregunta: ¿cómo planeas abordar la trama principal y la de Arcee en la película? Antes hablé de cómo a partir de la segunda película, Arcee se convierte en la otra protagonista. En la segunda parte ya tiene que lidiar con Lockdown y con todo lo que descubre de su pasado. Tampoco fue tan difícil conectar ambas tramas, porque precisamente los sucesos de la trama principal afectan a la de Arcee y cómo se irán desarrollando los eventos. En la tercera película, ella tiene su trama en la que debe de afrontar la pérdida de un ser amado, mientras a la vez se desarrolla más a fondo su relación con Soundwave. Esta trama se conecta con la principal porque es gracias a ella con la que se desarrolla esa. Mediante la trama de Arcee descubrimos lo que está pasando con los Decepticons, lo que están planeando, las traiciones que se llevan a cabo, lo que van a hacer con la Chispa Suprema, las decisiones importantes de Megatron y entre otras cosas, mismas que ayudan a desarrollar toda la película. De hecho es medio chistoso decir que la trama de Arcee no es la principal, cuando es la mejor desarrollada, mientras que con la otra tengo problemas en avanzarla. ¿Arcee será una niña mala como Jinx? No, para nada. Es verdad que me inspiré en ella para su diseño, pero como bien lo mencioné en otro video, ella se parece más a Powder del otro universo que a la misma Jinx. ¿Vi morirá? Sí, y me regañaron por hacer spoiler de eso. Ups. ¿Cómo se verán los diseños completos de Optimus y Megatron? La verdad es que aún no he trabajado completamente en ellos. Al final son dibujos más complejos de hacer, pero sí puedo decir que el diseño de Optimus parece una mezcla entre el que tuve en Transformers One y el que tuve en Transformers Armada, mientras que el de Megatron es una mezcla entre el diseño de Transformers One y el diseño de Transformers Prime. ¿Habrá Optimus por Elita One? Sí, es la relación más importante de todo el proyecto. ¿Arcee será amiga de Optimus o Vi? Será de hecho de ambos. Inicialmente es la mejor amiga de Vi, es casi como su hermana diagonal prima. Una vez que a Vi le pasa, ya saben qué, ella y Optimus se vuelven más cercanos, principalmente por el luto que sienten por la muerte del abejorro. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? Esta es una pregunta complicada, porque es casi como elegir a un hijo favorito, pero los que están en empate serían Soundwave, Optimus, Arcee y Vi. ¿Sentinel aparecerá? Eso ya antes lo había explicado, pero en resumen no, porque no supe cómo meterlo, y porque Transformers One ya lo usó. ¿Qué año tienes pensado estrenarlo? Honestamente no lo sé, pero no va a ser pronto. Yo apenas tengo 18, pronto voy a empezar la universidad, y es un proyecto que toma tiempo, en especial si quiero que sea de calidad. ¿Ironhide aparecerá? La misma respuesta que con Hoist. ¿Cómo terminará la primera película? Esta es una pregunta curiosa porque justo acabo de reescribir el final. No quiero hacer mucho spoiler, pero pensando en que Vi se muere y que Optimus tiene un pequeño monólogo buscando perdonarse de no haberlo protegido, ¿se acuerdan del episodio 7 de Dandadan y lo devastador que fue el final? Ahora combínenlo con el final de Chainsaw Man y ahí tendrán el tono exacto que va a tener esa parte. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. David Romé pregunta: ¿tienes pensado meter algún elemento de Transformers que no se haya utilizado mucho? Ignorando algunos conceptos que parecen ya medio quemados, la verdad es que sí. Por dar un ejemplo, el concepto de la Segunda Guerra Mundial ya es uno que resalta, y que al menos en medios audiovisuales solo se ha visto en The Last Night. ¿Cuánto tiempo durará la película? Este es un tema con el que muchas películas hechas por fans batallan muchísimo, porque es casi como una batalla de egos entre lo que uno quiere contar y lo que la audiencia quiere ver. Ahora, dicho eso, yo no veo la forma en la que las tres películas no duren 2 horas cada una como mínimo. Simplemente hay muchas cosas que no puedo mover sin hacer que la historia pierda el sentido y no funcione como quiero que lo haga. Y miren que lo he intentado. ¿Será 2D o 3D? Completamente en 3D. Simplemente tengo muchas cosas pensadas para estas tres películas, que muy seguramente van a costar mucho, pero creo que podrá ser un tantito más fácil hacerlo de esta forma. ¿Serás tú solo haciendo la animación o pedirás ayuda? Esto creo que se responde un poco con lo anterior, y es mucho esfuerzo que dudo que yo pueda hacer por mi cuenta. Skeleton Magnus pregunta: ¿qué inspiró que ciertos personajes sean de esa forma? ¿Qué otro personaje o versión suya los inspiró? Creo que las inspiraciones vienen más en la parte de diseño, pero cuando me inspiro de un personaje que ya existe para escribir a los personajes de mi historia, es porque creo que es una oportunidad de aportar más a la historia. Hay varios personajes que antes no tenían un desarrollo claro, pero que al pensar o conocer a un personaje pensé cómo esto le sumaría a la obra. Por dar un ejemplo, Soundwave está inspirado en otros personajes con el arquetipo de robot que aprende lo que es tener una vida. Uno de los temas principales de la saga es justamente el descubrir la belleza que el mundo puede ofrecer a pesar de estar en momentos difíciles, y cómo junto a la esperanza de un futuro mejor es a veces lo único que se necesita para seguir peleando, y gran parte de esta idea comenzó por esta inspiración. ¿No te agobia manejar a varios personajes? Eso fue algo que me pasó al inicio, donde no sabía qué hacer con la mayoría fuera de los principales. Actualmente estoy bien con eso porque decidí priorizar a unos personajes más que otros, dejarme a mí mismo en claro cuáles son los principales, en los que mi atención debe estar primero antes que con cualquiera, y una vez que ellos estén terminados, tal vez desarrollar a los demás para que
que no sean hojas en blanco. ¿Hay otras relaciones entre bandos? Pues ignorando la relación romántica entre Arcee y Soundwave, la amistad entre este último y Vi, y la amistad de Megatron y Optimus, no. Creo que otra amistad o relación así terminaría sobrando. Kaber sin techo pregunta: ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Soundwave tendrá amistades dentro de la facción Decepticon? De hecho, no. En teoría la única amistad que tiene es con Megatron, pero esa es más una relación de maestro y alumno. Esto lo pensé para que tenga más importancia la amistad que tiene con Vi y la conexión que tiene con Arcee. ¿Soundwave tendrá mini cassettes? Sí, de hecho son parte del desarrollo que tiene cuando empieza a sentir afecto por otros. En la primera película los trata tal cual como armas completamente desechables, y luego procura su bienestar y busca conocerlos, algo que hasta a ellos les extraña. ¿Cuál crees que sería el modo alterno terrestre ideal para Shockwave? Depende mucho de la versión, pero creo que el submarino que dices le puede quedar mucho, por la parte de ser un científico y porque es un personaje que normalmente no sale mucho. ¿Qué origen le darías a Shockwave? Aquí viene lo curioso, no pienso darle un origen trágico al personaje. Si el tipo se ve así es porque él mismo se deformó de esa forma. Los personajes tendrán habilidades como en Animated o solo armas integradas. ¿Ambos? Ambos. Queremos ambos. Tokufan pregunta: ¿el superior tendrá un papel importante? Sí, de hecho es el MVP de la saga. Maucraft pregunta: ¿con qué programa animarás tu película? Con Blender, un programa gratis que con las manos correctas deja resultados increíbles. ¿Planeas hacer amigos para las voces? La verdad, no, principalmente porque no conozco a nadie que haga voces. ¿Cómo le haces para enfocarte en tu proyecto y no procrastinar? No voy a mentir, hubo un momento donde sí estaba postergando el hacer este proyecto, pero creo que lo que me ayudó es pensar por qué dejo esto para después y soy el único que hará que este proyecto se ponga en marcha. Skulltails pregunta: ¿quién tendrá la muerte más dolorosa? Y no quiero hacer spoiler de eso, pero sí les puedo hacer una lista de muertes con mucha esencia. A uno le arrancan la chispa como si fuera Mortal Kombat, a uno le explotan el pecho con su propia granada, un soldado humano sale volando por una explosión y se rompe el cuello al chocar con una enorme piedra, a uno Grimlock le arranca la cabeza con todo y columna, y a unos prisioneros los ejecutan públicamente, poniéndolos de uno en una celda suspendida en el aire, y decenas de soldados abren fuego contra ellos hasta que no queda nada. Les juro que estoy bien de la cabeza, Obed Godzillon pregunta: ¿Shockwave torturará algún Autobot? Pues sí, digo, es Shockwave, ni modo que no torture a alguien. Mirage de la Cruz pregunta: ¿cuál ha sido el personaje que cambió por completo? Elita One con una enorme diferencia. En diseño creo que es obvio, tanto en paleta de colores como en proporciones cambió bastante, y en su historia también. Antes no tenía ningún rumbo claro, y muchas de sus escenas más emocionales ni siquiera las tenía contempladas. ¿Qué nos puedes decir del elenco? ¿Será pequeño como en Transformers Prime o grande como en Cyberverse? Y aquí me quiero tirar una take medio rara, y es que a mí nunca me ha convencido del todo que el cast de Autobots sea pequeño, en el que parezcan ser un grupo de élite con héroes invencibles y que son completamente únicos en su tipo. Siento que le quita mucho la parte de que se supone que pertenecen a una especie de otro mundo, una gran civilización con cultura, clases sociales, política y economía y demás cosas. Siento que más que ver ciudadanos promedio que luego se convirtieron en soldados, estoy viendo a, no sé, Jaegers, por dar un ejemplo. Por eso me gustó mucho lo que hicieron en Transformers One y en Transformers Animated, donde sí teníamos un cast de personajes principales, pero que al final eran parte de un mundo más grande y principalmente lleno de vida. Algo así es lo que quiero en estas películas, principalmente en la segunda, donde llegan a la Tierra. Ahí los Autobots no son un grupo de como 5 güeyes, sino que son toda una comunidad, y en la que ni siquiera todos son soldados. Algunos desempeñan trabajos como de guardias, médicos, cocineros, mecánicos, mineros, conserjes o lo que sea. Benjamin Jacob pregunta: ¿qué te impulsó a hacer tu fanfield? Esto lo conté en otro video, pero básicamente es que de niño, al ver las películas de Transformers, me hicieron querer hacer una. Jolfre pregunta: ¿piensas hacer un cast? Sí, cuando ya esté realizando la película y necesite voces. Tonachu pregunta: ¿cómo es Cybertron? A mí se me ocurre algo similar como en Transformers One, un planeta con biomas y lleno de vida, donde cada ciudad es un estado independiente, con sus propias leyes, líderes, creencias y partido político. Dijiste que la segunda película sería en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué modos alternos tendrán los personajes? Eso es algo que no he pensado del todo, principalmente porque me estoy enfocando en los diseños de la primera película, y que elegir un modo alterno de la época requiere toda una extensa investigación, así que uno sabría decir. Piffy Delfina pregunta: ¿puedo hacerle un fanart a los personajes? Sí, eso me encantaría, y de hecho esto va para todos. Si alguien quiere hacer fanarts de mis personajes, ya sean de los de esta película o los que hago para el canal, siéntanse libres de hacerlos y compartirlos, a mí me encantaría verlos. Jeremías Lapuccini pregunta: ¿cuándo mostrarás más diseños completos? Como un sabio Gabo Reviews alguna vez dijo, algún día. XD no lo sé XD pregunta: ¿existirán los combiners? Sí, aunque no aparecerán mucho. Y por último, Malware Ultra pregunta: ¿Vi es una chica? No, aunque eso
eso me hace cuestionarme si el diseño parece mujer. Y bueno, con eso terminamos con todas las preguntas de hoy, y también con este video. En serio, no me creo todo el apoyo que está recibiendo este tema. La verdad sí tenía miedo con que la idea no fuera lo suficientemente buena o interesante para ustedes, pero no fue así, y me alegra leer comentarios sobre lo mucho que les gusta y les emociona, e incluso les inspira para hacer sus propios proyectos. En serio, muchas gracias. Y dicho eso, no sé cómo terminar con este video, pero si a alguien le interesa saber cómo sería la música del proyecto, les cuento que tengo pensado usar canciones 100% originales, pero si tuviera la oportunidad y el dinero para pagar la licencia de una canción, sería la siguiente. Una vez que los buenos ganaron, la guerra ha terminado y la película cierra con un discurso del protagonista esperando que a partir de ahora las cosas puedan mejorar, me gustaría que al comenzar los créditos apareciera esta canción.